Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero, en primer lugar, felicitaros por el Congreso, a los delegados, a las delegadas, a la comisión ejecutiva que habéis elegido. Y si me permitís, quiero especialmente agradecerle a la comisión ejecutiva saliente a la que dio gestión esta mañana el trabajo realizado durante estos 5 años. Han sido 5 años durísimos. Para la UGT casi siempre los años son duros, pero especialmente yo creo que estos 5 años han sido 5 años muy duros para nuestra organización. Y muy especialmente lo han sido para la UGT de Andalucía. Por eso yo quiero agradecerle a la Ejecutiva el trabajo que ha realizado y quiero agradecérselo en la persona de Carmen. Creo que ha dirigido los destinos de la UGT de Andalucía de manera firme, responsable. Los ha dirigido además siempre muy generosamente. Y quiero deciros también, compañeros y compañeras, que esta es una dirección que ha servido para la UGT de Andalucía, pero también ha servido para el conjunto de la Confederación. Nuestro trabajo en la Confederación, sin una dirección, sin una secretaria general como la que hemos tenido en Andalucía, francamente hubiera sido difícil y compleja. Por eso, Carmen, gracias por el trabajo realizado. Creo que me sumo ya después de un día lleno de felicitaciones. Tú sabes que la mía, la de la Comisión Ejecutiva Confederal, es una felicitación sentida porque hemos compartido durante este tiempo los problemas, las complicaciones. Y yo, que siempre he estado orgulloso de la UGT de Andalucía, hoy todavía me siento más orgulloso de ser el secretario general de la UGT de España y de tener una organización como la UGT de Andalucía. Mirar, para la Confederación es trascendental que una organización que tiene el peso demográfico que tiene Andalucía en España, que tiene el peso afiliativo dentro de la organización que tiene la UGT de Andalucía en la Confederación. Saber que puedes trabajar con mucha tranquilidad y con la absoluta seguridad de que siempre estáis ahí, siempre, incluso cuando nos equivocamos, es realmente un verdadero placer y, por tanto, ha sido un honor compartir ese tiempo con vosotros. Quiero deciros además que Carmen, durante este mandato que yo compartí con ella como secretario general, ha sido una persona que se ha ido reinventando, porque algunas veces en el sindicato nos dan responsabilidades y tenemos que ir inventando cómo se asumen las responsabilidades y cómo se da respuesta a todos y cada uno de los problemas que hemos tenido. Y Carmen es de aquellas personas que se ha ido reinventando siempre, seguramente con un esfuerzo adicional, seguramente que aportando frescura que otros dirigentes del sindicato no podemos aportar. Porque si bien es cierto que una persona asuma las responsabilidades, como en este caso de la Secretaría General de la UGT de Andalucía, casi desde el trabajo, desde su trabajo en el hospital, seguramente que puede haber personas que piensen que tiene grandes desventajas, pero yo también os quiero decir que tiene grandes ventajas. Porque esa frescura en el lenguaje, esa frescura a la hora de trasladar a los trabajadores y a las trabajadoras nuestras opiniones, esa frescura a la hora de defender el sindicato, solo personas
que lo sienten, que creen en el sindicato y que vienen directamente desde la sección sindical, vienen directamente desde su centro de trabajo, es posible que lo hagan. Y ahí, compañeros y compañeras, está una buena parte del éxito y del acierto y de lo que hoy es la UGT de Andalucía. Y por eso yo se lo quiero agradecer y os quiero pedir a toda la organización ese agradecimiento unánime. Cuando Carmen entró a la Secretaría General de la UGT de Andalucía, esto no estaba como está hoy. Y no todo el mundo estaba dispuesto a dar la cara, a partirse la cara un día sí y otro también, para defender nuestra organización. Y como yo no entiendo la UGT de España sin la UGT de Andalucía, se lo quiero agradecer de corazón. Compañeros y compañeras, este es el último congreso que celebramos de las estructuras del sindicato en los ámbitos de las comunidades autónomas. Bueno, en todos los ámbitos del sindicato. Sabéis que hemos empezado en esta ocasión haciendo los congresos de abajo arriba y la semana que viene vamos a celebrar el Congreso de la Confederación, el 43 Congreso Confederal. Y lo hacemos en unas circunstancias que no son las mejores, que no son las óptimas, pero lo teníamos que hacer porque la democracia no espera. Y por tanto, un año después era imposible no celebrar el Congreso de la Confederación. Todos y todas tenemos que ser conscientes de que este proceso es el proceso en el que ha habido menos debate interno. No hemos debatido excesivamente cuáles son las consecuencias para el sindicato de pasar de 7 federaciones estatales a 3 federaciones estatales. No hemos debatido lo suficiente eso, qué repercusión tiene en las uniones comarcales, en las uniones provinciales, en las uniones de las comunidades autónomas, en la propia estructuración de las federaciones y sus sectores. No hemos tenido tiempo de ver de qué manera el sindicato va a multiplicar los recursos para que tengan el objetivo final, que es atender a los afiliados y a las afiliadas. Por eso, la Comisión Ejecutiva Confederal va a pedir al Congreso que se convoque una conferencia de organización a medio mandato. Porque no queremos hacer un congreso en el que los temas de esta trascendencia, los temas en los que nos jugamos el futuro del sindicato, no estén debatidos y discutidos a conciencia, a fondo. Este camino que hemos iniciado, que es irreversible, de una organización más transparente, de una organización con más participación de los trabajadores y de las trabajadoras, de una organización más próxima a los trabajadores y a las trabajadoras, necesita un consenso, un debate mucho más amplio en todas y cada una de las organizaciones del sindicato. Por eso, yo espero que el Congreso apruebe la celebración de esa conferencia a medio mandato, que es la que nos tiene que ayudar a que definitivamente sepamos cómo y de qué manera van a funcionar los servicios jurídicos, cómo y de qué manera en nuestras organizaciones va a funcionar todo lo que tiene que ver con la gestión de los locales, de la participación de unas organizaciones y otras, esas cuestiones que las explico sobre todo ahora porque no hay medios de comunicación, que no tienen demasiada importancia para los trabajadores y las trabajadoras que no están en el sindicato, pero que sabéis que son fundamentales para resolver los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso lo vamos a discutir en una asamblea organizativa que vamos a hacer a medio mandato. Porque sabéis que el sindicato es el paraguas de derechos para los trabajadores y las trabajadoras más importantes que hay en este país. Hace unos días moría un joven de 19 años en una empresa en Barcelona, en Correa de Llobregat. Moría en un accidente de trabajo absolutamente previsible. Tan previsible como que nuestra organización, la FICA, había presentado un año antes una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Tan previsible como que el empresario, unos días antes de este accidente mortal, había despedido al candidato que teníamos el sindicato para presentarse y promover las elecciones sindicales en la empresa. Imaginaros si es importante el sindicato en las empresas.
Si tuviéramos delegado en esa empresa, con toda seguridad que este trabajador no hubiera muerto en un accidente de trabajo. Si tuviéramos sindicato en esa empresa, con toda seguridad que el sindicato conseguiría que se respetaran los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso es tan y tan importante que seamos capaces de tener una organización al día, una organización que los recursos los dedique exclusivamente a la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, a extendernos como sindicato. Una organización que pida a los trabajadores que se afilien al sindicato, que lo que pagan de cuota al sindicato es insignificante con el poder que les da que las organizaciones sindicales en nuestro país sean organizaciones sindicales fuertes. No lo digo yo, que parece que es normal que lo diga. Hoy eso se empieza a reconocer en otros lugares de nuestro país por personas y por partidos que nunca se han distinguido por ser partidos muy de izquierdas. Hace pocos días lo decía el presidente de los Estados Unidos, reconociendo el papel de los sindicatos y reconociendo otra cosa importantísima en nuestro país, que si existen clases medias en el mundo es porque existieron los sindicatos que posibilitaron la creación de las clases medias. ¿O no es verdad? ¿Qué ocurría cuando nacieron los sindicatos hace 130 años, hace 140 años? ¿Cuál era la situación que tenía el movimiento sindical y cuál era la situación social de las sociedades en el mundo? ¿Había clases medias? No. ¿Cómo se posibilitaron las clases medias? A partir de conseguir derechos para los trabajadores y las trabajadoras, para los futuros profesionales. Por eso es tan importante fortalecer el sindicato, por eso es tan importante llevar el discurso del sindicato a los centros de trabajo. Compañeros y compañeras, estos días hay un debate abierto en nuestro país en relación con las políticas impositivas. Hemos tenido hace un momento aquí a la ministra de Hacienda. Pues bien, yo os quiero decir que si no somos capaces de invertir este debate que existe en nuestro país, este intento de acabar con los impuestos en nuestro país de la derecha y de la ultraderecha, volveremos a la esclavitud. Lo que hace libre a una sociedad es la igualdad. Y la igualdad, el principio de la igualdad, compañeros y compañeras, es el reparto de la riqueza, que es lo que garantiza finalmente la igualdad de oportunidades. ¿Alguien cree que una sociedad puede ser libre si el hijo de un trabajador no puede ir a una escuela? ¿Alguien cree que un país puede ser libre, una sociedad puede ser libre, si el hijo de un trabajador, un joven, no puede ir a la universidad porque sus padres no tienen dinero? Esa es la verdadera libertad. Y la libertad empieza por la igualdad. Y la igualdad empieza por la justicia social, por el reparto de la riqueza. Por eso es tan importante reforzar al sindicato, reforzar el sindicalismo, reforzar el discurso de nuestra organización. La ministra decía y nos agradecía el papel que hemos tenido durante la crisis. Y es verdad, hemos trabajado muchísimo. Y solo hemos pensado en nuestra gente, en los trabajadores y en las trabajadoras. Solo hemos pensado en el tejido productivo de nuestro país. No teníamos ningún otro interés. Por eso llegamos a acuerdos con la patronal. Por eso fuimos capaces de despegar todo ese abanico de propuestas, todo ese abanico de acuerdos para proteger a los nuestros. ERTES, subsidios, acuerdos para los autónomos, préstamos y subvenciones para las empresas. Todo eso también se ha de decir claramente ha sido poco. Porque hay mucha gente que se ha quedado atrás. Y nosotros, por tanto, también con una cierta humildad tenemos que reconocer que a pesar de que hemos hecho mucho, hay mucha gente que se ha quedado atrás y que tenemos que enganchar a la gente que se ha quedado atrás. Por eso el mínimo vital, que es un elemento clave, fundamental, tiene que llegar. Por cierto, todos sabían lo que pasaría porque nosotros que no tenemos bola de cristal, se lo explicamos de pe a pa al señor ministro. No es posible instaurar un mínimo vital en el caso de una pandemia partiendo de las rentas del año 19, porque el año 19 no se parece al año 20. Y si tú partes del año 19, ya sabes con toda seguridad que va a quedar mucha gente fuera porque en realidad la crisis se produce en el año 20.
Y ese es el motivo por el que el mínimo vital no está siendo el instrumento que necesitamos para poder enganchar a esas personas. Por eso el gobierno ha ido flexibilizando, pero conviene flexibilizar definitivamente. Porque yo siento vergüenza de vivir en un país en el que una parte de sus conciudadanos tiene que ir a hacer cola ante una parroquia o ante una ONG para poder tener una bolsa de alimentos. No es justo. Y además no tiene por qué pasar, porque este país tiene riqueza suficiente, lo que hay que hacer es repartirla para que nadie se quede en el camino. Y ocurre igual en relación con la vivienda y ocurre con el sistema sanitario. Lo hemos tenido colapsado, pero lo vamos a continuar teniendo colapsado porque hay muchas personas que han quedado, que no han podido ser atendidas, que tienen enfermedades que no son el COVID, que son muchas pandemias pequeñas, que no son pandemias, pero me entendéis lo que os quiero decir, que hay que atender. Y por tanto las comunidades autónomas tienen que poner más recursos para hacer frente a esas necesidades. Por eso no estamos del todo satisfechos. Compañeros y compañeras, vivimos en un país también, además, que algunas veces uno tiene la sensación de que es una pena que tengamos una clase dirigente que piense tan poco en los españoles. Igual piensa mucho en España, no lo sé. A mí la verdad es que lo que me interesa son las españolas y los españoles. ¿Cómo es posible que en este país se haya creado ese ideario por una parte importante de la población que la libertad es ir a tomarse una caña de cerveza? ¿Cómo es posible que se haya creado ese ideario ante una parte importante de la población de nuestro país que la libertad consiste en levantar el toque de queda y todos a la calle? Como si hubiéramos estado en casa por culpa del toque de queda. Hemos estado en casa porque hay una pandemia que no la salta un gitano, que todavía no hemos sido capaces de acabar con ella. Compañeros y compañeras, esa es la realidad. Y no sirve al día siguiente salir a lamentarse y a echarle la bronca, porque si pasa eso es porque políticamente se ha estado incitando a los jóvenes a que pasara eso. ¿Y sabéis quién va a pagar las consecuencias de eso? Los trabajadores y las trabajadoras de las costas de este país, que si no somos capaces de remediarlo, verán cómo la temporada no va a empezar a 1 de junio porque hay unos irresponsables que han generado esta situación y que son los que realmente van a impedir que tengamos un año turístico lo más parecido a la normalidad. Y luego los hoteleros se quejarán. Y luego los hoteleros se quejarán antes y ahora y después. Si no se controla la pandemia, no se va a recuperar la normalidad. No es verdad, no se puede anteponer economía a salud. Eso es un grave error. Y ese error, compañeros y compañeras, es el que nos ha traído a la situación en la que estamos hoy. Yo ya sé que esto no es políticamente muy correcto decirlo, pero a mí no me va a obligar nadie a no decirlo. Sé que algunos dirán, mira, ya está echando la culpa al PP. No, yo no he hecho la culpa al PP. Estoy sencillamente diciendo qué es lo que ocurre en nuestro país. Cómo se frivoliza con cosas que no se deben de frivolizar. Cómo se politiza cosas que no tienen nada que ver con la política. La pandemia, el control de la pandemia tiene que estar en manos de las personas que entienden de ella. Nosotros desde el primer día hemos dicho, cuando nos preguntan, ¿creéis que el estado de alarma, que el confinamiento es poco o es mucho? Y yo qué sé. Yo tendré que hacer caso de los que saben. Los que saben son los que tienen que marcar la pauta. Si están marcando la pauta, ¿por qué politizamos la pauta que están marcando? Si hoy nos están diciendo, hoy, ayer y antes de ayer, los que entienden de esto, que esta pandemia necesita confinamiento y vacuna. Y que tiene que ir todo relacionado para conseguir que no vuelva a haber una subida y que esto empiece a bajar. Espero que la lección de estos días nos sirva para afrontar el futuro. Compañeros y compañeras, vamos al Congreso de la Confederación en un momento especialmente importante. Queremos que el Gobierno aborde de manera inmediata todas aquellas cuestiones que quedaron pendientes hace 1 año y 3 meses. Derogar las reformas laborales. ¿Escucháis, no? Derogar las reformas laborales. ¿De verdad? Decirle a la patronal
que entre a negociar, que si negocia y acuerda podemos derogar las reformas laborales con acuerdos entre los sindicatos y las patronales, pero que si no negocian, que si no acuerdan, no se va a mantener la legislación actual. Hay, compañeros y compañeras, que abordar definitivamente los problemas de la contratación de nuestro país. Los problemas de la contratación de nuestro país no son del número de contratos, que no nos engañen otra vez. Es igual, podemos dejar 4 contratos. Se continuará contratando fraudulentamente porque el problema de la contratación en nuestro país es muy sencillo. Mientras a un empresario le salga más barato contratar en fraude de ley que la multa que conlleva el contratar en fraude de ley, continuará contratando en fraude de ley. Y ese es el problema de fondo, compañeros y compañeras, no es otro. Por tanto, yo lo que quiero saber es cuánto le vamos a decir al empresario que le vamos a cargar si contrata ilegalmente. Ese es el tema de fondo que tenemos que abordar. Y yo espero que lo podamos abordar porque también os lo digo claramente. Y sabéis que hasta ahora en esta materia he cumplido todas las promesas que he cogido con vosotros y con vosotras. Si no tomamos medidas en un acuerdo que erradiquen de manera paulatina, pero que se visualice en menos de 6 meses de que ese es el camino, con nosotros que no cuenten para firmar. Es decir, un acuerdo que no conlleve que a los 6 meses veamos que se ha reducido drásticamente la contratación temporal, a nosotros como sindicato no nos interesa. Nosotros solo vamos a llegar a un acuerdo que sepamos que tiene instrumentos que van a permitir que este país entre en una situación de normalidad o, lo que es lo mismo, que este país tenga una contratación estable. Tenemos un acuerdo a tocar en pensiones. Mari Carmen Barrera, que está aquí, sabe el trabajo que nos ha costado. Ella ha estado dirigiendo la secretaría que lleva el tema de pensiones hasta el Congreso de la Confederación y no ha sido fácil. Pero también os quiero decir que no hemos dejado ni un pelo en la gatera. Si hay acuerdo, será con el 100% de las reivindicaciones del sindicato. Es decir, se va a derogar la reforma del 13 del gobierno de Mariano Rajoy. Y eso, compañeros y compañeras, antes de asumir la dirección del sindicato, la actual dirección, parecía que era una montaña insalvable. Es más, de derogar en este país nadie hablaba. Se empezó a hablar desde que llegamos nosotros. Esta será, sin ningún lugar a dudas, la primera victoria del sindicalismo en nuestro país. Eso sí, con un gobierno que yo tampoco me van a dar prendas en decir que cumple. Porque efectivamente, si deroga la reforma del 13 de las pensiones, habrá que empezar a decir también claramente que el gobierno cumple, que el señor presidente del gobierno se comprometió y cumple. Sobre todo habrá que decírselo para animarlo a que siga cumpliendo y a que le podamos decir más veces que efectivamente el gobierno cumple. Tenemos, compañeros y compañeras, retos importantísimos en el Congreso de la Confederación. La jornada de trabajo, las 32 horas semanales. Ese es un objetivo importantísimo para la UGT, es un objetivo importantísimo para el movimiento sindical en nuestro país. Vamos a volver a poner de actualidad que las tecnológicas, los robots, tienen que cotizar directamente a la seguridad social. Esto que hemos dicho y que nos dijeron que éramos los tontos, que sabíamos de esto, todas estas cosas que nos han dicho, finalmente es una de las cuestiones que se está debatiendo en estos momentos en el Parlamento Europeo y es una de las cuestiones que va a salir adelante. Y lo tenemos que impulsar en nuestro país porque o se reparte el trabajo y se reparten los beneficios de las nuevas tecnologías, de la digitalización, de la robótica, o compañeros y compañeras, va a ser muy difícil poder abordar el futuro. Y tenemos que continuar siendo, pero más a fondo, después de un congreso que va a renovar todos esos compromisos feministas, porque la mujer tiene que coger un papel más importante en la sociedad y especialmente dentro del propio sindicato. Tenemos que ser un sindicato que luche por la igualdad contra todo tipo de discriminación. Tenemos que ser un sindicato
que ponga a los jóvenes por delante, hay que organizar a los jóvenes en el sindicato, compañeros y compañeras, y hay que salir a buscar a los jóvenes antes de que vayan a los centros de trabajo. Por eso hay que potenciar una organización de jóvenes en el sindicato. Tenemos que trabajar por el medio ambiente. En el Congreso Confederal vamos a proponer la creación de un área de medio ambiente en todas las organizaciones del sindicato que se coordine, que elija a sus responsables de medio ambiente y que sea quien marque la pauta del sindicato para poder mejorar, conservar el medio ambiente. Si no conservamos el medio ambiente, no hay futuro, no hay bienestar social sin preservar el planeta. No es posible una cosa sin la otra, por eso es tan importante el medio ambiente. Compañeros y compañeras, nos queda un largo trabajo por delante. No me enrollo más. Muchísimas gracias, Carmen. Felicidades. Sabes que vas a contar con todo el apoyo. Si yo soy secretario general, dentro de unos días, pleno y absoluto apoyo, y desde luego cuentas con todo mi respeto y toda mi admiración y mi agradecimiento, porque sin ti hoy la UGT de Andalucía no sería lo que es y la UGT de España tampoco sería lo que es. Gracias a todos y a todas, compañeras y compañeros.